Job. Job. La pregunta que vamos a encontrar la respuesta bíblica hoy la hizo Job en el capítulo 14, verso 14. 14. Job 14, 14. Muy bien. Esa es la pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos, hagamos la pregunta juntos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Digámoslo con libertad. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero díganlo fuerte. Las hermanas como cuando están regañando a los hipotes. Vamos, más fuerte. Vamos a ver. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La Biblia tiene la respuesta. La palabra de Dios tiene la respuesta. Muy bien. Así que esa es la pregunta de hoy. Así que una pregunta que resuena en la mente humana es si después de la muerte el hombre volverá a vivir. Aunque no lo digan, pero todo el mundo piensa en si habrá vida después de la muerte. Hasta los ateos llegan a considerar eso. Unas personas niegan la existencia de la resurrección. Otros tienen ideas distorsionadas de la resurrección. Y otros niegan la resurrección creyendo en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, esa idea absurda, pero es una forma de fe distorsionada que tienen religiones hinduistas, donde ellos creen, y otras religiones, muchas otras religiones, no cristianas por supuesto, que creen en la reencarnación. O sea, que usted se muere, pero después vuelve a vivir. Dice que si usted se portó bien, va a reencarnarse en un buen animal, una vaca, ¿verdad? Una oveja. El problema es que lo van a aliñar después. En un pájaro. Pero si se portó mal, se va a reencarnar en un sapo, en una lagartija, en una serpiente. Se va a ser reencarnado en un perro, en un gato. Bueno, como que los perros fueran malos, ¿verdad? Sí, hay unos malos, pero hay otros buenos. La creencia absurda de la reencarnación, una de las cosas más tontas que se pueden creer. Pero así es el hombre. La escritura dice: el que no cree a la verdad termina creyendo a la mentira. El que no cree una cosa tiene que creer otra. Usted no puede decir yo no creo nada, porque usted siempre terminará creyendo algo. Si no cree una cosa, va a creer la otra. Muy bien. Hay algo también muy importante en la resurrección. Cuando hablamos de ideas distorsionadas de la resurrección, es por ejemplo que algunos piensan que en la resurrección el Señor va a juzgar a las personas para darles vida eterna o ser enviados a la condenación en base a las buenas obras. En base a buenas obras. Y que hay un libro de buenas obras y otro libro de malas obras, y en base a esos dos libros, pues entonces o va al cielo o va al infierno. Sí es cierto que existen los libros de las obras, claro que sí, pero no para determinar si alguien se salva o no se salva. Porque el hecho de la resurrección y de ir a la gloria no es por sus buenas obras, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No es por sus obras, ni mis obras. Porque
ni millones de obras buenas que yo haga pueden pagar la resurrección. Por eso Jesús preguntó: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo puede usted decirle a Dios: Dios, pues mira, yo he pagado por mi alma, he pagado por la resurrección, hice 1.000.000 de buenas obras, Señor, perdoné, fui buen padre, fui buen hijo, fui un buen alumno, fui un buen vecino, al que me pedía ayuda se la daba, yo nunca dije malas palabras, yo fui fiel a mi esposo, yo era fiel en la iglesia, yo oraba, yo ayunaba, yo leía la Biblia, yo oraba, yo siempre me congregaba, ayudaba en los dramas, ahí me involucraba en los dramas en la célula o en el ministerio de dramas, y ayudaba en la cocina, daba ofrendas, y bueno, tantas obras podría decir. Señor, yo no maté a nadie, no le quedé debiendo a nadie, siempre pagué hasta los impuestos, y ahí. Pero le va a decir a Dios: Dios, tus obras eran útiles en la tierra, pero no pueden pagar la vida eterna, la resurrección. Eso no se puede negociar, porque usted puede hacer 1.000 obras buenas, pero si hace 10 malas, las 10 malas descalifican las 1.000 buenas para salvación. Aquí funciona, aquí sirve. Entre más bien se porta usted, es mejor, pero eso no cuenta para salvación, porque si no, entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz, hubiera dicho: bueno, pues si hace usted, vamos a decir así, si hace 1.000.000 de obras buenas o 1.100.000 obras buenas y solo hizo 1.000.000 de obras malas, entonces tiene 100.000 obras buenas más, entre a la gloria. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué Cristo murió en la cruz? Porque el hombre no es capaz de pagar su salvación con las buenas obras. Y eso de hecho está demostrado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes? Mataban toros, ovejos para perdón de los pecados. Incluso no comían ciertas comidas. Ellos procuraban llevar todo bien, todo al 100%. Pero aún así nadie fue salvo. Nadie pudo ser salvo. Porque un pecado que usted cometa ya lo hace indigno de la gloria eterna. Serio, ¿verdad? Es grave. ¿Por cuántos pecados Adán y Eva perdieron el huerto del Edén? Perdieron la gloria y la relación con Dios. ¿Por cuántos? Por uno. Así que un pecado nos descalifica para la resurrección, para la vida eterna. Entonces, la resurrección es una obra de gracia, por lo cual debemos estar agradecidos, porque no nos hemos ganado la resurrección, no nos ganamos la vida eterna, la recibimos, que es diferente. No la ganamos, la recibimos por fe. Y no la ganamos porque no la podemos ganar. Mejor que nos condene de una vez. Pero no podríamos estar en ese juego que supuestamente estamos ganando. Nadie. Por eso dice: ¿qué podrá dar el hombre por su alma? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, preguntó Job. El mismo Job, en el capítulo 19, inspirado por el Espíritu Santo, da una respuesta. Capítulo 19, verso 25. Dice, oiga, miren qué hermoso. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Le está diciendo, bueno, aunque en esta vida yo no estoy pasando un buen momento, pero hay algo que no cambiará nunca, es que mi Redentor vive. Él vive. Y está haciendo también una referencia a que Jesucristo se levantaría también de los muertos. Porque si hay algo que tiene fecha, y yo sé que alguien podría decir, de los que puedan estarme viendo ahí en Facebook, no, pero es que nadie sabe cuándo resucitó el Señor. No, la Navidad se puede decir eso. Nadie sabe cuándo fue la Navidad del Señor. Pero la resurrección sí, hermano. Porque en base al calendario hebreo, hoy, esta semana, fue la celebración de la Pascua hebrea, la Pascua judía, que ellos lo celebran todos los años. Y el domingo, después de esa semana, es el primer día de la siguiente semana, es el día que la Biblia dice que Jesucristo resucitó. Así que un día como hoy es correcto, domingo de resurrección que se le llama, es correcto. Jesucristo resucitó un día como hoy, hace aproximadamente unos, no le voy a decir 2000 años, porque Jesucristo murió a los 33 años, ¿verdad? Y todavía no se han cumplido los 2000 años de la muerte de Jesús. Estamos en el 2025, ¿verdad? Así que podríamos decir, faltan unos 8 años para que la muerte de Cristo tenga 2000 años exactos. 2025, desde lo que se cree fue el nacimiento de Jesús, que es diferente. Muy bien. Hermosa expresión de Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Podemos decir eso nosotros también? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es mi Redentor? Jesús. Y Él vive. Como la canción que nos dirigía el Ministerio de Alabanza. Él vive, Él vive. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero Él dice mi Redentor. ¿Sabe, hermano? Un Redentor es el que paga todo. Por eso es que en cuanto a la salvación, en cuanto a la resurrección, nosotros no pagamos nada. Con ninguna cosa de las que hacemos nosotros pagamos, porque Él pagó todo. Hoy escuchaba yo una explicación acerca de la oveja huérfana. Hay una característica entre las ovejas. Cuando a una ovejita recién nacida se le muere la madre, esa ovejita queda huérfana y necesita que otra oveja la pueda adoptar y darle de su leche y darle el cariño maternal para que crezca. Pero resulta ser de que entre ellas eso no pasa, porque ellas conocen muy bien el olor de sus hijos y no aceptan a otra ovejita que no sea su propia oveja. Así que si no se hace algo al respecto, esa ovejita recién nacida que está huérfana está destinada a la muerte. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Recuerdan el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué hizo el buen pastor con nosotros que éramos ovejas huérfanas? Nosotros éramos ovejas huérfanas destinadas a morir. Entonces, ¿qué hace el pastor? Fíjate que el pastor lo que hace es tomar y en este caso se da porque de pronto esta madre, que de eso se da que a veces hay madres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a su madre.
Entonces lo que hacen en este caso es que toman la sangre de la ovejita que murió, de aquella madre, de esa ovejita, le sacan la sangre y la rocían sobre la ovejita huérfana. Y cuando la madre siente el olor a la sangre de su oveja, de su hija, su oveja hija, entonces la recibe. La reconoce como su hija, aunque no lo sea, porque la sangre de la hija de la oveja fue rociada sobre ella. Entonces, ¿cómo el Padre a nosotros nos reconoce como sus hijos? Porque su Hijo roció su sangre sobre nosotros. Amén. Denle ese aplauso al Señor, pues. Él roció esa sangre y nos reconoce como sus hijos por la sangre del Cordero. ¿Se fija cómo en la Biblia, hermano, todo tiene sentido? Amén. Por eso Él dice: mi Redentor vive y nuestro Redentor es Cristo. Muy bien, avanzando un poquito más rápido, en Mateo 22, 29, hablando de la resurrección, Jesús destaca el poder de Dios sobre la resurrección. Y la resurrección de todos los que mueren en la fe de Dios. Mateo 22, 29. En este momento Jesús está teniendo una discusión sana, porque sí es correcto poder, no es que nosotros vamos a callar y aceptar todo lo que erróneamente otros digan, pero con respeto nosotros podemos decirle: no, según la palabra de Dios esto es así, así y así. Así que los saduceos eran una religión que en el tiempo de Jesús no creían ni en la existencia de los ángeles, ni creían en la resurrección. Desde aquel tiempo, hermanos, habían religiones que creían lo que se les ocurría, y los saduceos eran uno de ellos. Así que después de una trampa que los saduceos tienden a Jesús, como Jesús enseñaba sobre la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección, le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta problemática, y le dicen: había una mujer que se casó con un hombre y este hombre murió, entonces la tomó por esposa su hermano, pero resulta ser que murió el hermano y la tomó por esposa el otro hermano, y murió este hermano y la tomó por esposa el otro hermano. Total, dice que los 7 hermanos fueron esposos de ella. Algo que realmente en la realidad no puede darse en la práctica, algo que no es práctico. Entonces le dicen ellos: si en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa? Si todos la tuvieron. Y ellos ahí pavoneándose con esa pregunta tan cabezona, ¿verdad? Y iban a poner a Jesús en problemas. Y Jesús le respondió lo siguiente, verso 29. ¿Sí? ¿Y lo tenemos? Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué erran las personas? ¿Por qué cometen errores teológicos las personas? Por ignorancia, por ignorar las escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, que es capaz de hacer todo. Verso 30. Porque en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. De vivos. Todos los que han muerto en Cristo no están muertos, están vivos en Dios, están vivos con Cristo. Amén.
Dios todo lo puede. Jesús garantizó la resurrección en Juan 5:24. Vamos a Juan 5:24. Hermano, mire, todo eso ni siquiera está sujeto a interpretación, porque es tan claro que no necesita entrar en cuestionamientos de interpretación. Juan 5:24. Jesús garantiza la resurrección. Mire, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Por eso, hermanos, nosotros en el Centro Cristiano Restauración procuramos oír la palabra de Dios y no escuchar otra palabra que no sea esta, hermano. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene presente vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso en el mensaje pasado enseñábamos que los hijos de Dios, los salvos, los verdaderos cristianos, no van a comparecer en el día del juicio ante el trono de Dios para dar cuenta de su vida. No, los que van a comparecer en el día del juicio en el trono blanco son los pecadores no arrepentidos, los que no creyeron en Jesucristo, los que no le entregaron su vida a Jesucristo, los que no recibieron el lavamiento de sus pecados por la sangre de Cristo. Ellos, después de la muerte, tendrán que esperar el día de la resurrección, pero para juicio. Y unos 1000 y tantos años después de la resurrección de los muertos en Cristo, porque van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Ah? La resurrección de los muertos en Cristo. Sí, los verdaderos cristianos. Diga conmigo, la primera resurrección. Vamos, pero dígalo con ganas, como que bebió café. La primera resurrección es de los muertos en Cristo. La segunda resurrección de los muertos sin Cristo, los impíos. Impío significa no santo. Impío es una palabra compuesta. No, pío, santo. Pío es una palabra para decir santo. Por eso, pues, la religión católica usa esa expresión para decir el Papa Pío tal, ¿verdad? El Papa Pío. Porque Pío es santo. Para no decir el Papa Santo, el Papa Pío. Es una palabra correcta. Pío significa santo. Y impío significa no santo. ¿Y qué significa santo? Apartado para Dios, santificado, dedicado, escogido para Dios. Así que los muertos en Cristo, los santificados, resucitarán primero. Luego los no santificados, los no apartados para Dios, los que no fueron perdonados, los no arrepentidos, resucitarán después para ir al juicio del trono blanco. Está en Apocalipsis 20, lo estuvimos viendo el domingo pasado. Entonces Jesús dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Desde que creyó y recibió a Cristo y fue perdonado, tiene la vida eterna. Y no vendrá a condenación, o sea, no va a pasar por el juicio, no va a pasar por el día del juicio, mas ha pasado de muerte a vida. 25. ¿Lo estamos leyendo, hermanos? Gócense con estas lecturas, hermanos. Si no, yo no sé de qué se va a gozar. De cierto digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Va a haber un momento en que el Hijo de Dios vendrá.
Y él dirá: júntense mis santos, júntense mis hijos, resuciten. Pero ¿saben quiénes son los que van a oír esa voz? Los que oyeron su palabra. Los que oyeron su palabra oirán la voz de Dios. Los que no oyeron su palabra no van a oír la voz de Dios y se van a quedar ahí para esperar la siguiente resurrección que sucederá varios siglos después. Los que lo oyeren vivirán. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién va a estar sentado en el juicio del trono blanco? Jesucristo. Él va a estar ahí. Y una de las cosas que va a hacer que la gente incrédula, rebelde a Dios, va a lamentar ahí, es que la salvación fue gratis. Fue una gran oferta y tienen ahí delante de ellos al que murió por ellos, pero lo rechazaron. Eso será muy, muy lamentable. Sigue diciendo, verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Oiga, vendrá hora cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Unos la van a oír primero y resucitarán para Dios. Unos la van a oír después y resucitarán para el juicio. Verso 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero ya sabemos que lo bueno es lo que dice Efesios 2, 8, 9 y 10. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras con las que Dios cuenta aquí son las que usted hace después de tener a Cristo. Después de tener a Cristo. Esas son las obras que cuentan. Porque sin Cristo ninguna obra mía o suya vale algo. No valen nada. ¿Sabe qué dice el Señor en el libro de Isaías? Que son como trapos de inmundicia en nuestras obras de justicia. O sea, dice Dios, te la tiras de bueno. No valen nada tus obras porque eres pecador. Tus obras están contaminadas de pecado, aunque sean buenas, pero no califican para la resurrección. ¿Me explico? No califican para la resurrección. Por eso Él dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero hicieron lo bueno comenzando por la limpieza de sus pecados en la sangre de Cristo y dar buenos frutos. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Por eso es que no van todos al mismo lado. No todos, ya está todo definido. El que hizo lo correcto, se arrepintió de sus pecados, recibió a Jesucristo, procuró vivir una vida de buenas obras, una vida dando frutos dignos de arrepentimiento, va a resucitar para la vida, no tiene que ir al juicio. No, pero el que hizo lo malo, rechazó la palabra de Dios, rechazó a Cristo, rechazó el perdón, no le importó, entonces él va a resucitar para enfrentar el juicio y ser condenado. Vamos a 1 Corintios 15:3. Se fija usted que no necesita ni siquiera interpretación, solo es de verlo detenidamente. 1 Corintios 15:3. Lo más maravilloso que nos ha podido pasar a nosotros como gente de fe es que nuestro líder resucitó. Yo no quisiera ser un budista y tener mi fe en un hombre que está muerto. Buda fue un sabio dentro de la cultura oriental, fue un sabio, pero está muerto. No resucitó ni prometió resurrección tampoco, porque él sabía que era un hombre. Él nunca habló de resurrección. Nunca habló de resurrección. Ni siquiera sabía el concepto de resurrección. Lo mismo Mahoma, líder de los musulmanes, nunca habló de resurrección, ofrecer resurrección. Él está muerto, no resucitó. Aunque es el gran profeta
del Islam. Pero Cristo sí habló de la resurrección y ofreció resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Él tenía la autoridad para hacerlo. Él sí tenía la autoridad. Vamos a ver aquí, 1 Corintios 15:3. El apóstol Pablo. Si hay algo, hermano, que es bien curioso y debemos tomarlo muy en cuenta en cuanto a la resurrección, es que Pablo, antes de ser cristiano, antes de ser perdonado, antes de ser lavado en la sangre de Cristo, antes de convertirse en discípulo de Cristo, fue enemigo de la iglesia. Fue un perseguidor. Era un matacristianos. Él encarcelaba a los cristianos y él se declaraba a sí mismo enemigo de Jesucristo. Él decía que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Él decía que Jesucristo era un falso. Y él se miraba en la obligación de meter presos y de que se apedreara a los que creían en Jesucristo. Para él Jesucristo era un falso y lo creía de todo corazón. Por eso es que él tenía influencia, incluso en países extranjeros, para ir y llevar presos a los que creían en Jesucristo. Y mucho más se hablaban de la resurrección de Jesús. Él era enemigo de Jesucristo y de la resurrección. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es que Pablo después termina creyendo? Bueno, porque se le apareció Cristo resucitado. Imagínense que usted no cree en la resurrección y Jesucristo se le aparece. En cuerpo y alma, porque Jesús hoy no es espíritu, Él tiene cuerpo. Y como le dijo a Tomás, toca aquí, mira, mis cicatrices, aquí tengo los agujeros de los clavos, aquí está la cicatriz. Mira mi costado, yo soy Jesús. ¿Cómo lo va a negar? Y se le apareció a Pablo yendo para el desierto a capturar cristianos a Damasco. Se le apareció en el desierto. Y dice que el resplandor de la luz era más fuerte que la del sol al mediodía. Y lo dejó ciego. No le quedó más remedio que creer. Terminó creyendo. Por eso él dice lo siguiente. 1 Corintios 15:3, hablando de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él antes no creía, pero después de esa experiencia creyó. Conforme a nuestros pecados, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren, y que fue sepultado. Eso nadie puede negar eso. Le ponen una gran piedra ahí y guardias. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene él a explicar de que hay evidencias. Verso 5. Y que pareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y mire el 8. Y al último de todos, dice él, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Gran bandido. El mismo apóstol Pablo dice en una de las cartas a Timoteo, yo, dice, no merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Fui perverso, dice él. No merezco ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El Señor perdonó sus maldades, perdonó su odio por los cristianos, y después él se convirtió en un mártir por el evangelio. Ese hombre sufrió más que todos, hermano. Y sabe, se sentía orgulloso de sufrir por Cristo. Por eso él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo azotaban, lo golpeaban, lo apedreaban, lo metieron preso. Y por último,
con gran placer y satisfacción, aceptó que le cortaran la cabeza. Alguien va, vaya pues, mire, yo lo que creo es una mentira, pero yo creo lo que creo, pero a saber si era cierto. Pero si usted quiere, córteme la cabeza por eso. Nadie en su sano juicio va a morir por la mentira, hermano. Muere por algo que es verdad. Él estuvo dispuesto a morir por Cristo porque lo vio resucitado. Amén. Pero entre los apóstoles hablaban eso. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Todos lo vimos, todos lo vimos. Lo vimos muerto, lo vimos sepultado, pero también lo vimos resucitado. Más de 500 personas lo vieron resucitado. ¿Cuántos testigos ocupa la ley para culpar a alguien o absolver de un delito a alguien? 2, 3 testigos. ¿Cuántos testigos ocupamos para creer la resurrección del Señor? Habían más de 500. ¿Será suficiente 500 testigos? Que todos le dicen, yo lo vi, sí, yo hablé con él, yo lo vi. Estuvimos con él, comimos con él. ¿Se acuerdan de los 2 que iban camino en Maús que hasta comieron con él en el camino? Comieron y cuando estaban orando desapareció. Cuando estaban orando por los alimentos, él desapareció. Y en todo el camino habló con ellos. Así que el apóstol Pablo legitima, hermano, la resurrección de Jesucristo. Quiero ver otros textos aquí rápidamente. Hablemos un poco sobre la lógica de la resurrección. Siempre en capítulo 15. Vamos al verso 20. Es que todo ese capítulo 15, yo le aconsejo a usted que lo lea y ojalá usted se lo supiera de memoria. 1 Corintios 15, tiene 58 versículos. Es que la iglesia de Corinto tenía problemas en cuanto a la creencia de la resurrección, porque habían algunos que le habían metido que la resurrección no existía. A otros les decían también que la reencarnación era lo que existía ya desde aquellos tiempos, y los habían puesto en duda. A otros les decían que la resurrección ya se había dado, y tenían a los pobres corintios todos confundidos, como hay mucha gente confundida ahora. Pero el capítulo 15, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para sacar de la confusión a los hermanos corintios. Miren lo que dice el 15, el 20, por favor, ¿me pone cuidado? Leámoslo, ahí está, en la pantalla. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, o sea, el primero de los que se han muerto es hecho. Primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? ¿Por el que entró la muerte? ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. Por Adán entró la muerte. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la resurrección? Por Cristo, hermano. Porque así como en Adán todos mueren, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos? Por Adán, hermanos. Por Adán, no culpe a Dios, Adán. Si quiere culpar a alguien, pues culpe a Adán. Pero no culpe a Dios. Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Adán. Amén. Gracias, hermano Mario. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, en la primicia. Luego los que son de Cristo, o sea, nosotros, cuando Él venga, en su venida. No hay problema de morirnos ahora, hermanos. Cuando Cristo venga nos va a resucitar. ¿Le gusta eso? ¿Verdad que no hay problema en morir hoy? No, hermano, porque cuando Cristo venga nos va a resucitar. El problema es morir sin esa garantía. Morir sin Cristo.
Si usted o yo morimos hoy, pero morimos con Cristo, vamos a resucitar. Seremos resucitados. Si morimos sin Cristo, habrá resurrección, pero para juicio. Más allá. ¿Qué sigue diciendo? Los que son de Cristo en su venida. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, o sea, cuando haya acabado con el mal en la tierra. Ahora vamos al versículo 42. Verso 42. Disfrutemos esta lectura. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Sabe cuál cuerpo tenemos ahora? El cuerpo animal. Hoy tenemos el cuerpo animal. ¿Sabe cuál el que vamos a tener cuando Cristo venga? El cuerpo espiritual, el cuerpo glorificado. Este es un cuerpo animal. Y a veces peor que el animal. A veces peor que el animal. Es tremendo cuando uno ve las noticias, lo que hace la gente, ¿verdad? Las cosas que hace. Sabía que me sorprendió una noticia, son cosas que uno no se imagina. Fíjese. Un padre de 22 años violó sexualmente a su niña de, no sé si 2 años o 2 meses. ¿Ah? De 4 años. Bueno, en un noticiero yo leí que era de 2, no me acuerdo si 2 meses o 2 años. La violaba de 2 años. Y se cree que, pues según lo que miraba ahí, no era padrastro. Y tuvieron que hacerle una reconstrucción médica de su área genital, como también del ano. ¿Qué le parece? ¿Verdad que ese es peor que el animal? Es algo terrible. Gloria a Dios que es que no todo el mundo es así, ¿verdad? Pero si no, ¿para qué vivir? Que caiga el fuego. Que caiga el fuego. Que termine con todo esto. Pero qué bueno que hay quienes creen, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad? Le dijo a Abraham: Señor, si hay 50 justos, yo creo que tú no vas a destruir la ciudad por los 50 justos que hay en ella. Le dijo Dios: no hay. Y por 40, Señor, por 40 no la destruyo. No habían 40. Y por 30, Señor, por 30 no la destruyo. Señor, y si hubieran 20, por 20 no la destruyo. Señor, y si hubieran por lo menos 10. Le dijo: si hubieran 10, yo no destruyo esa ciudad por amor a esos 10 justos. Pero tampoco habían 10. ¿Qué le parece? Qué importante, hermanos, es la gente. Procura portarse bien, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Preservan la vida de la humanidad. Cuando a uno, pues cuando se sepulta todo el ser humano, pues a uno lo sepultan bien viejitos, otros de pronto bien terminados con una enfermedad, ¿verdad? Bien delgaditos, pálidos, algunos ya botaron el pelo, todos amarillos, algunos ya faltándoles las 2 piernas, otros faltándoles los ojos. ¿Qué le parece? Cuerpo corrupto, cuerpo en descomposición, eso se siembra.
Pero ¿qué dice? Resucitará cuerpo glorificado. Pues no importa si al cristiano lo entierran faltándole un brazo, faltándole los ojos, faltándole las piernas. Cuando resucite, va a resucitar completo. No importa si lo enterraron de 100 años, bien viejito. Resucitará joven. Resucitará joven, eso es glorioso. Va a resucitar como Cristo. Por eso dice, resucitará cuerpo espiritual. Verso 50. Veamos el versículo 50. Muy bien, vamos a ver. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne, esta que ahora tenemos, y la sangre que ahora tenemos, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción de esta carne heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos vamos a estar durmiendo, o sea, no todos vamos a estar muertos cuando Cristo venga. Pero todos seremos transformados. Y no es con este cuerpo que vamos a ir a vivir con Dios. Es con un cuerpo nuevo. Este no aguanta, hermano. Si este ni aguanta el trabajo, este no aguanta nada. Este cuerpo es débil. Si este cuerpo hasta de descansar se cansa. De comer mucho se enferma. Si le falta comida se enferma. Si come mucho se enferma. Este es un cuerpo arruinado. La Biblia le llama a este cuerpo de humillación. A este cuerpo hay que estarlo bañando todos los días, porque si no empieza a oler mal. ¿Va que es cierto? Sí. A este cuerpo, si se le deja de bañar una semana, llegan por ahí los opilotes. Andar rondando la casa. Y empiezan a salir hongos por todas partes. Y ampollas. Sí. Porque este cuerpo es cuerpo de humillación. Apenas tiene una indigestión y este cuerpo está mal. Este cuerpo es débil. Dios no nos recibirá en su gloria con este cuerpo. Por eso Él va a transformar este cuerpo por un cuerpo igual con el que Cristo resucitó. Un cuerpo perfecto, hermano. Denle un aplauso, Señor, por su cuerpo que Dios le dará. Y por favor, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Porque a veces solo pensamos en este cuerpo. En este cuerpo que terminará en una tumba o hediendo mal a las 24 horas. Y solo en este cuerpo pensamos. Solo en este cuerpo. Pero somos mal agradecidos y no hacemos nada por el cuerpo glorificado que nos va a dar el Señor. Nadie está haciendo nada por ese cuerpo. Bueno, de hecho Cristo le hizo todo, pero debemos ser agradecidos. Amén. A ese cuerpo no hay que echarle desodorante. A ese cuerpo no va a haber que bañarlo. Ese cuerpo será perfecto. A ese cuerpo va a tener las medidas perfectas. No va a tener ni una verruga, ni una espinilla. Cuerpo perfecto. Cuerpo perfecto. En un momento dice que va a ser, verso 52. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Mire lo que dice. Y los muertos, pero los muertos en Cristo, hermano, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ni una manchita, ni una cana, ni una arruga, ni una uña torcida, ni una uña encarnada, ni una verruga, ni una espinilla.
Nada, hermano. Ni una nariz torcida. Un aplauso al Señor, hermano. Así vamos a resucitar. Un cuerpo perfecto. Espero que usted anhele ese cuerpo, hermano. Espero que usted crea en la existencia de ese cuerpo. Gloria a Dios. Póngase de pie. Quiero que dé gracias al Señor si ya está seguro de ese cuerpo. Si no está seguro de ese cuerpo, asegúrese ahora. Asegúrese ahora. Asegúrese. Si no está seguro de ese cuerpo, asegúrese ahora. Porque hay cosas que están seguras. Una es la muerte. 2, la resurrección. 3, la venida de Jesucristo. 4, el juicio final. Eso es seguro que vendrá. Pero Dios no quiere que usted vaya al día del juicio. Dios quiere perdonarlo hoy para que no vaya al día del juicio. Dios quiere perdonarlo y salvarlo desde ahora para garantizar la resurrección de su cuerpo. Así como Él resucitó, que usted también resucite y viva con Él. Si no está seguro de la resurrección, asegúrese ahora. Es algo entre usted y Dios. No lo puede hacer la religión por usted. No lo puede hacer su abuelita. No lo puede hacer su mamá. No lo puede hacer el hijo, la hija. No lo puede hacer nadie. Solo lo hace Dios. Cuando usted le dice: yo creo tu palabra. Yo creo que soy pecador. Yo creo que tengo esa maldición del pecado por Adán. Pero creo que moriste en la cruz para quitarme esa maldición. Yo creo en tu sacrificio, Jesucristo. Así como Adán me dio la muerte, tú me das la vida, dígale. Perdóname por tu sacrificio. Rocíame con tu sangre para ser adoptado por el Padre. Dígaselo. Sálvame. Sálvame de la condenación eterna. No quiero ir al juicio. Quiero ser salvo. Quiero resucitar primero. Quiero irme contigo en la primera resurrección. Yo sé que eso es solamente si me perdonas, si tú me salvas. Pero tú has dicho que me perdonas si yo me arrepiento. Que tú me salvas y pongo mi fe en ti. Dígale al Señor: pongo mi fe en ti. Perdóname, límpiame. No me puedo salvar yo mismo. No puedo hacer las obras. No hay obras que me puedan salvar. Sálvame con tu sacrificio, dígale. Que tu muerte en la cruz me salve. Resucítame como tú resucitaste. Dame el cuerpo perfecto como el que tú tienes. Sálvame, Señor. La sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Sea rociado ahora con la sangre del Cordero. Sea comprado con la sangre de Cristo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Creo en ti, Jesús, como creyó Pablo. Pablo antes no creía, después creyó. Yo ahora creo, dígale. Creo en ti, Jesús. Creo que viniste a este mundo. Creo que eres el Hijo de Dios que vino a este mundo. Te hiciste hombre por mí. Fuiste a la cruz por mí. Moriste por mí y resucitaste para darme la victoria, para garantizar mi resurrección. Yo creo en la resurrección.
Yo creo en la resurrección de Cristo y creo en la resurrección de mi cuerpo en el día que Cristo venga. Gracias, Señor. Dígale a Dios, bautízame con tu espíritu. Toma mi cuerpo para ser templo y morada del Espíritu Santo. Dígale al Señor, séllame con tu espíritu, como dice tu palabra. Úngeme con tu espíritu, como dice tu palabra. Bautízame con tu espíritu, como dice tu palabra. Dame la vida eterna por tu sacrificio. Lo creo, lo creo, lo creo. Dígaselo. Dígaselo usted. Trate usted con Dios. Hable usted con Dios. Ninguna religión lo va a poder hacer por usted. Ningún líder religioso lo va a poder hacer por usted. Es usted y Dios. Hágalo usted, hágalo usted. Es usted y Dios. Nadie más. Siga hablando con Dios. Padre bueno, oramos por todos los aquí presentes, los que pasaron por esas puertas, los que hoy creyeron de todo corazón en el sacrificio de Cristo, los que ya creyeron antes, los que creyeron ahora. Bendícelos de una manera especial. Los que hoy consagraron a ti su vida, los que pidieron perdón, los que se gozaron por esta promesa. Bendice a cada uno de los que pasó por esas puertas. Bendícelo con sabiduría. Bendícelo con llenura del Espíritu Santo. Bendícelo con una vida de frutos dignos de arrepentimiento. Bendícelo con salud. Bendícelo con provisión material. Bendícelos con paz. Bendícelos con gozo. Bendícelos con protección. Guárdalos del mal. Líbralos de la gente violenta, de la gente mala y perversa. Protégelos. Protégelos de las enfermedades que ahora azotan a la humanidad. Líbralos de accidentes. Líbralos de la mentira. Líbralos de los apóstatas. Líbralos de los falsos profetas. Líbralos, Señor, de toda mentira del diablo. Líbranos a todos. Consérvanos para ti. Ayúdanos a cambiar, a ser transformados por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Lea todo 1 Corintios 15. Léalo todo, léalo todo. Se lo dejamos de tarea. Dios le bendiga y le guarde.